Ya. Sí. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con los estudios que estamos llevando, los estudios de la palabra de nuestro Dios. Continuamos con otro tema. Vamos a ver ahora el tema que se llama la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Todos los temas son importantes, ¿verdad? Y pues este también lo es. Entonces, con la ayuda de nuestro Dios vamos a tratar de abordarlo. Primeramente vamos a pedir su dirección y su guía, y vamos a tener entonces una oración. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno hacia nosotros. Señor, gracias por la vida que tú nos das, Señor, la vida que tú hasta hoy nos concedes, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos tu dirección en ello, Señor. Que tú nos des un corazón humilde, Señor. Un corazón, Señor, dispuesto a escuchar, Señor, a atender tu palabra, Señor. La cual, Señor, con tu ayuda va a cumplir el propósito, Señor, para el que tú la envías, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones, Señor, toda imperfección, Señor, toda impureza, Señor, de nuestra parte, Señor. Todo lo que no sea conforme a tu voluntad, Señor, que, Señor, tú perdones, Señor, nuestros errores, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor, en todo tiempo, Señor, y que podamos ser instruidos, Señor, en tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. Que perdone nuestros errores, nuestras faltas, Señor, y que nos ayudes, Señor, a hacer siempre tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, pidiendo que seas con cada uno de nuestros hermanos, Señor, que escucharán tu palabra, Señor, y que sea de beneficio, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a ver ahora el tema que se llama la autoridad de las escrituras, ¿verdad? La autoridad de la Biblia, ¿verdad? Ya vimos en estudios anteriores que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pues es una palabra inspirada primeramente por Dios, que la palabra de nuestro Dios es inerrante, ¿verdad? Vimos algunas características con la hermana Elo, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios no tiene errores, ¿verdad? No se equivoca, ¿verdad? A veces pues nosotros no la entendemos, ¿verdad? O a veces no nos quedan claras algunas situaciones, ¿verdad? Porque nuestra mente pues, es finita, pero no por ello quiere decir que la palabra de nuestro Dios ha fallado o esté equivocado, ¿verdad? Es nosotros que no alcanzamos a comprender algunas situaciones. Igualmente con nuestro hermano Caleb, el día de ayer, ¿verdad? Pues vimos que la palabra de nuestro Dios es verdad, ¿verdad? Dios ha permitido en su gracia, en su misericordia, que conozcamos esta palabra que es verdadera, ¿verdad? Dios ha permitido en su gracia, en su bondad, que tengamos ese conocimiento, ¿verdad? De la certeza de su palabra, ¿verdad? Porque a veces, como decía nuestro hermano, pues a veces está aquí la verdad, pero no la entiende la gente, o nosotros mismos a veces no la comprendemos, pero Dios en su gracia, ¿verdad? Pues nos ha dado ese privilegio de entenderla y de creer que es verdad, ¿verdad? Pero en esta ocasión veremos, como decía, ¿verdad? De la autoridad de las escrituras. Primeramente, bueno, para recordar, busqué en el diccionario nada más para hacer énfasis en qué es la autoridad, ¿verdad? Y como autoridad tenemos que es la facultad, ¿verdad? O es esa potestad o ese derecho a que tiene una persona de ejercer un dominio sobre otras gentes o sobre otras personas que le son subordinadas. Y la autoridad también se conoce a las personas mismas que ejercen ese derecho o esa potestad sobre otras gentes, ¿verdad? Ya de inicio, con la definición, pues es algo que muchas veces pues no nos gusta, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Como personas, pues no nos gusta someternos, ¿verdad? O estar bajo el dominio o la potestad de otras personas, ¿verdad? A veces no nos gusta, a veces desde casa, ¿verdad? Como cuando tenemos el rol de hijos, pues no nos gusta someternos a la autoridad a veces de nuestros papás, o cuando somos hermanos menores, pues no nos sometemos a la autoridad de los hermanos mayores, ¿verdad? Igual a veces sucede en nuestros trabajos, ¿verdad? No queremos someternos a la autoridad de nuestros jefes, ¿verdad? O la autoridad de una persona que tiene
otra jerarquía. Entonces de entrada, ¿verdad? Es algo de que es el mismo concepto, es algo que a veces pues no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta someternos a las indicaciones, a las instrucciones de otras gentes, ¿verdad? Pero en esta ocasión vemos que las escrituras pues dice que tienen autoridad, ¿verdad? Y como tal pues entonces nosotros debemos someternos, ¿verdad? A lo que contienen las escrituras, a todas las instrucciones que vienen en las escrituras, ¿verdad? A las enseñanzas que vienen en la escritura, ¿verdad? En la escritura vemos, bueno, y sabemos que se componen pues, básicamente por Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento pues vienen las instrucciones que Dios daba a su pueblo escogido de Israel, ¿verdad? Vienen las diversas leyes, ¿verdad? Que Él estableció para su cumplimiento. Y veía ayer, ¿verdad? en un estudio, ¿verdad? Sobre la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veíamos cómo el Antiguo Testamento tiene una autoridad a la cual el mismo Jesús se sometió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, primeramente siendo Dios mismo, ¿verdad? Se sometió primeramente a las escrituras, se sometió a cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, él mismo acató lo que en el Antiguo Testamento se escribía, pero al mismo tiempo él cumplía todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque en realidad pues todo lo que se escribe acerca de él tenía que cumplirse, ¿verdad? Y en parte él lo hacía en esa obediencia, enseñándonos a nosotros esa humildad de que él mismo cumplía y se sometía a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento pues vemos que en este caso pues ya vienen las enseñanzas que Jesús nos dio, las enseñanzas que Jesús dejó, ¿verdad? De cuando él pues estuvo en el mundo, ¿verdad? De aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí vemos su doctrina, ¿verdad? Vemos todas las indicaciones que Jesús tenía para nosotros como su pueblo, como sus hijos. Vamos a leer en Marcos 1:22, que nos dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En este pasaje, ¿verdad? Dice que Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Y no de la manera que lo hacían los escribas, ¿verdad? Pero en Marcos, bueno, no nos dice qué era lo que exactamente Jesús enseñaba. Pero también esto lo podemos ver también en Mateo 7, 28 y 29. Vamos a buscarlo. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Dice aquí que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Dice que toda su doctrina era de autoridad. En Marcos nos dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Dice que cada día de reposo les enseñaba en la sinagoga y la gente se admiraba de su doctrina. Pero aquí en Mateo, este versículo que nos dice que la gente también se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los escribas, y viene precisamente después de todas las enseñanzas que Jesús realizó en el Sermón del Monte, ¿verdad? Vemos primeramente que el Sermón del Monte contiene las bienaventuranzas, contiene, bueno, estoy viendo en la versión Reina Valera, en los subtítulos, la enseñanza de que nosotros somos la sal de la tierra, dice, nosotros somos la luz del mundo. Viene otro subtítulo que dice Jesús y la ley,
Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús y el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Luego viene otro que dice tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Y todas estas enseñanzas, ¿verdad? Finalmente viene a concluir en el versículo 28 y 29, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Todo esto que se escribe en Mateo, ¿verdad?, es parte de lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Entonces todo lo que enseñaba Jesús pues era una doctrina que tiene autoridad, ¿verdad? Y es algo que es verdad, como decía ayer nuestro hermano Caleb, lo que se contiene en las Escrituras, ¿verdad?, es la verdad. Nosotros tenemos, gracias a Dios, esa verdad, ¿verdad? Entonces todo lo que se contiene en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y las enseñanzas de Jesús tienen autoridad, ¿verdad? Autoridad, como dijimos en un principio, pues es una potestad o un derecho que se ejerce o que se manda sobre los demás. En este caso nosotros estamos subordinados, o nosotros debemos de obedecer a las Escrituras, porque las Escrituras tienen esta autoridad que deriva de Dios, que deriva de las enseñanzas de Jesús. Y más aún también, ¿verdad?, también se encuentran en las enseñanzas de los discípulos, ¿verdad?, o los apóstoles, que transmitieron también todo lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Jesús les delegó esa autoridad para que ellos transmitieran las mismas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Aún posteriormente el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, bueno, se convirtió en el apóstol a los gentiles. Y él, con esa autoridad que tenía, por haber sido en parte testigo también de Jesús, él con esa autoridad escribió también pues las cartas que conocemos, ¿verdad?, la mayoría de las cartas, ¿verdad? Y todas las cartas pues contienen la doctrina, las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Entonces tanto el Antiguo Testamento como las enseñanzas de Jesús directamente y las que escribieron los discípulos, ¿verdad?, pues conforman la palabra de nuestro Dios, y la palabra de nuestro Dios que tiene esa autoridad. Y si nosotros como cristianos, ¿verdad?, creemos que la palabra de nuestro Dios es verdadera, y creemos que la palabra de nuestro Dios tiene autoridad, pues entonces como tal debemos de obedecerla, ¿verdad?, debemos someternos a ella, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, debemos proclamar sin concesiones ni excusas la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, a veces dice que, no a veces, ¿verdad?, sino siempre dice que hace unas declaraciones resueltas o determinantes, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios es muy clara, ¿verdad? Y con esa autoridad que tiene, pues como lo hemos dicho, nosotros debemos de acatar lo que nos instruye, ¿verdad? A la gente o a la sociedad moderna o posmoderna, como dice el estudio, la sociedad de nuestros días pues no le agrada esa autoridad de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, porque ellos llevan una vida pues que es contraria a las Escrituras, ¿verdad?, una vida de pecado. Entonces ellos pues pensarían que la palabra de nuestro Dios pues no debería de ser tan determinante, ¿verdad?, que debería de tener algunas concesiones, pero no es así, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios se debe de aceptar totalmente, ¿verdad?, no de una forma parcial. Nosotros mismos, ¿verdad?, no debemos de aceptar nada más unas partes de la palabra de nuestro Dios porque así nos convienen, porque así nos agradan, porque así nos sentimos mejor, y las partes que no nos gustan, pues esas dejarlas a un lado, ¿verdad? Decir, bueno, voy a obedecer nada más una parte, y la demás pues no le voy a hacer caso, ¿verdad?, voy a hacer como que no la vi, como que no la oí.
Eso no es correcto, hermanos, de que nosotros no debemos de actuar de esa manera, ¿verdad? Como el mundo lo hace. Por ejemplo, ¿verdad? No es correcto que nada más nos quedemos con una parte del versículo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, le manda, cuando en la palabra se le manda a los hijos que obedezcan a los padres, porque esto es bueno, ¿verdad? Después también esa parte, pues sí, como padres, pues sí nos agrada, ¿verdad? De que nos obedezcan. Pero después, por ejemplo, viene la parte que dice que no esperemos a nuestros hijos, ¿verdad? Para no desanimarlos. Entonces esa parte como que pues ya no nos gusta, ¿verdad? Entonces no, que la palabra de nuestro Dios pues que nos haga una concesión para esa parte, no considerarla. Eso no es adecuado, hermanos. La palabra de nuestro Dios, como decimos, es determinante, es muy clara, es verdadera, y como tal entonces pues tiene toda la autoridad, y como tal pues debemos de cumplirla, así como obedecemos a las autoridades que tenemos como sociedad, ¿verdad? Que nos dice la palabra de nuestro Dios que por parte de Él son puestas, pues con mucha más razón debemos de obedecer las Escrituras, ¿verdad? Que son la palabra misma de nuestro Dios, ¿verdad? Y esa autoridad pues deriva de Él. Aparte, hermanos, de lo que ya vimos rápidamente, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús o de la doctrina de Jesús, nada más también en Juan capítulo 1, versículo 24 y 25, dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, aparte de lo que quedó escrito, bueno, dice Juan que hubo algunas otras cosas que no se escribieron, ¿verdad? Pero las que se escribieron, ¿verdad? Pues nos dan, si las escudriñamos, ¿verdad? Pues de ellas podemos entender, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender la enseñanza de nuestro Dios, la enseñanza de Jesús y lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Por otra parte, hermanos, para someternos a la autoridad de la Escritura, pues primeramente, y es requisito esencial, hermano, es requisito necesario, ¿verdad? Que no puede quedar a un lado, es que nosotros escudriñemos la Escritura, ¿verdad? Porque pues, sabemos que la Escritura tiene autoridad y que la debemos de cumplir, pero de inicio pues debemos de conocer la Escritura, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? Porque pues cómo vamos a obedecer o a acatar la autoridad de las Escrituras si no las conocemos, ¿verdad? Debemos de conocerlas, debemos de estudiarlas y debemos de aplicarlas en nuestra vida, ¿verdad? Es una indicación que se nos dio, Jesús mismo le dijo, ¿verdad? Escudriñen las Escrituras, dice, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque dice, si ustedes las escudriñaran, si las leyeran, si las conocieran, ¿verdad? Pues verían que precisamente ellas dan testimonio de mí. Entonces, bueno, eso Él encargó, dice, escudriñenlas, estudienlas. Y nosotros también sabemos ya, como vimos en el capítulo de ayer, que tenemos la verdad, que la palabra de Dios es verdad. Y sabemos también que la palabra de nuestro Dios tiene autoridad, pero debemos de conocerla, debemos de escudriñarla y debemos de pedirle a Dios sabiduría para poder entenderla. Dice nuestro estudio, dice, en la medida que nuestra enseñanza refleje con exactitud la verdad de las Escrituras, tiene como respaldo todo el peso de la autoridad de Dios mismo. Nosotros cuando estemos enseñando, ¿verdad? Cuando estemos hablando de la palabra de nuestro Dios, pues debemos de cuidar, hermanos, de hacerlo correctamente, de hablar correctamente la palabra de nuestro Dios, y en ese grado, si hablamos la verdad de la Escritura, reflejará también la autoridad de nuestro Dios. Vamos a leer un versículo, hermanos, de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Pedro 4:11, porque de acuerdo a nuestro estudio dice que nos da la instrucción en cuanto al manejo de la verdad bíblica.
Vamos a buscar Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos principalmente, hermanos, al inicio del versículo dice, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Siempre que nosotros estemos proclamando su palabra, pues precisamente debemos de cuidar, ¿verdad?, que lo que hablemos sea correcto, ¿verdad?, sea preciso, que sea la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No hablemos otras cosas cuando estemos proclamando su palabra, que no sea precisamente lo que está escrito en ella. Y bueno, como decíamos hace un rato, pues en esta sociedad, pues muchas veces no es bien visto, a la gente no le es agradable que se hable de una forma determinante, ¿va?, de una forma categórica, ¿va?, de que nosotros o las personas que están hablando de un cierto punto, de un cierto tema, expongan que la palabra de nuestro Dios es la que prevalece, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos, ¿verdad?, porque sabemos o reconocemos que es verdad y que tienen la autoridad de nuestro Dios, ¿verdad? Pero a la gente pues no le agrada, porque muchas veces pues no es acorde a sus intereses, ¿verdad?, no es acorde a su conducta, y por ello, ¿verdad?, pues es incompatible contra ellos. Inclusive dice en el estudio que algunos cristianos modernos, o algunos de nosotros, pues decimos en teoría, por llamarle de una forma, que sí creemos en las escrituras, creemos en la verdad de las escrituras, pero ya en la práctica pues no, es como si en realidad pues eso no fuera cierto, ¿verdad? Porque cuando hay algún tema, algún asunto que tratar, pues emitimos alguna opinión nada más para que se considere como una alternativa, ¿verdad?, dentro del asunto que se está considerando, pero no lo ponemos o no lo enunciamos o no lo proclamamos con la autoridad que la palabra de nuestro Dios tiene, ¿verdad? Lo dejamos ver como un punto de vista, como diciendo, bueno, pues si alguien lo quiere tomar, pues yo creo que es esto, considero que es esto, ¿verdad? Pero no lo exponemos, ¿verdad?, no lo manifestamos con la determinación, ¿verdad?, con la claridad y la autoridad que la palabra de nuestro Dios tiene, ¿verdad? Dice el estudio, es como si nada más pues fuera algo de labios para afuera, ¿verdad? En este caso pues estaríamos pues engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad?, porque pues creeríamos nada más como una expresión que la palabra de nuestro Dios es verdadera, pero sin embargo en la práctica pues no pareciera que estamos muy convencidos de ello. Dice el estudio, dice, si la Biblia es la verdad, posee la máxima autoridad. Si creemos en la Biblia, debemos doblegarnos ante su autoridad y aceptarla como el árbitro final de la verdad. Dice, y como la regla por la cual se deben de evaluar las demás opiniones. Es decir, cuando surge alguna controversia, cuando surge algún conflicto, pues nosotros debemos de estimar y tener bien en claro que que esta controversia que se suscita o se presenta ha de resolverse conforme a lo que diga la palabra de nuestro Dios, que es la máxima autoridad y que es la que
para nosotros decide o debe decidir cualquier situación, hermano. Conforme a nuestros estudios dice que actualmente hay algunas tendencias posmodernistas, ¿verdad? Que ellas nos hablan de la tolerancia, es decir, que no debemos de ser, o el cristiano no debe ser intransigente, ¿verdad? No debe de ser tan duro, tan rígido, y en ese sentido dice que todo el mundo tiene derecho a opinar o a sostener, ¿verdad?, la idea o la opinión que más prefiera, y como tal dice que todas las ideas o todos los criterios se deben de considerar con el mismo respeto y con el mismo valor. Dice, no hay superioridad de ningún punto de vista. Dice que, sin embargo, el autor del estudio que estamos llevando, que esto es incompatible, ¿verdad? Que esto no es correcto, no es acorde del punto de vista que el cristiano debe de tener del mundo. Como cristianos, dice que a nosotros nos corresponde aceptar la superioridad o la autoridad de la escritura. Porque en este caso dicen, no podemos estar nosotros conforme a lo que el mundo piensa, hermanos. Dice en Romanos, ¿va?, que debemos de transformarnos mediante la renovación de vuestro entendimiento, ¿va?, que Dios nos da a través de su Espíritu. Vamos a leer también lo que nos dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En este caso, pues la Escritura nos está diciendo, ¿verdad? Dice que no podemos querer quedar bien o agradar al mundo y al mismo tiempo ser amigos de Dios, ¿verdad? En este caso, si somos amigos del mundo, nos vamos a constituir enemigos de Dios, ¿verdad? No podemos decir, bueno, pues la Escritura dice esto, pero a la vez, pues también estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Eso no podría ser, hermanos, digo, a menos de que esa misma opinión sea acorde a la Escritura, ¿verdad? Pero si es una opinión contraria o opuesta definitivamente a lo que dice la autoridad de la Escritura, pues no debemos o no pudiéramos nosotros en algún sentido pues estar de acuerdo, ¿verdad? Porque en este caso nos constituiríamos pues enemigos de nuestro Dios, ¿verdad?, al estar de acuerdo con una opinión que es contraria al sentido o a la palabra misma. Dice nuestro estudio que actualmente pues hay algunos incluso líderes cristianos, ¿verdad?, actuales que tal pareciera que están temerosos de ratificar o de exponer con toda claridad o con todo denuedo la autoridad de la Escritura, porque han recurrido mucho al diálogo o a los diálogos para tratar de suavizar, dice, las diferencias de opiniones que existen de otras personas no cristianas, ¿verdad?, con otros líderes en relación a los puntos de vista bíblicos, ¿verdad? Entonces dice, no, pues vamos a tratar de construir diálogos, vamos a tratar de crear diálogos constructivos en estas situaciones, ¿verdad? Pero dice que no es así, ¿verdad? Como lo hemos dicho ahí, como lo repito, o si creemos que la palabra de nuestro Dios es verdadera, ¿verdad?, y creemos que tiene toda autoridad, pues no debemos de tener temor, hermanos, en exponer con claridad los puntos, ¿verdad?, que ella nos enseña. Esa autoridad, como decimos, ¿verdad?, pues viene de parte de nuestro Dios mismo.
de parte de Jesús mismo. Dice en nuestro estudio distal parece que como evangélicos no creemos esa autoridad. Dice, los líderes han creado los diálogos para tratar de suavizar el choque de la verdad y el choque de la verdad contra el error, para tratar de resolver esos conflictos que se suscitan. Pues mejor vamos a recurrir a un diálogo, ¿verdad? En vez de defender con determinación la autoridad de las escrituras. Pone el autor en este estudio, hermanos, un ejemplo. Dice que se suscitó a raíz del evento de los atentados a las Torres Gemelas del año 2001, ¿verdad? Ya el 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? Ya me parece que fue hace poco, ¿verdad? Pero en realidad ya casi son 19 años de estos eventos, de estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces dice que invitaron a uno de los líderes de los musulmanes a las reuniones dominicales que se tenían. Y dice que posteriormente había expresiones de algunos de los hermanos de la iglesia que decían: ha resultado muy interesante descubrir que entre los musulmanes y nosotros como cristianos pues tenemos muchas cosas en común. Y otro hermano también de la congregación expresó, pues en realidad pues parece que somos iguales, o sea, no hay muchas diferencias entre nosotros. Pero digo, esto, hermanos, es parte de lo que decíamos, de las personas que dicen, no, mejor vamos a tratar de dialogar para llegar a un consenso, para que quizás decir, para no herir susceptibilidades, vamos a tomar todas las opiniones, les vamos a dar igual tratamiento, ¿verdad? Van a tener el mismo valor. Entonces dice que esta clase de diálogos en realidad trata de reducir al mínimo lo diferente, ¿verdad? De los pensamientos, lo diferente de las doctrinas, en lugar de trazar o de realzar más las líneas de distinción. Deberíamos más bien poner énfasis si algo es diferente o es contrario a la autoridad de las escrituras. Más bien debemos hacer énfasis, debemos denotar lo que es contrario, lo que no es acorde a ellas, en lugar de tratar de minimizar lo diferente, ¿verdad? Decir, no, pues es algo pequeño, pues puede pasar, en realidad pues es casi lo mismo, no se trata de eso, es como si estuviéramos desconociendo la autoridad de la escritura. El estudio mismo dice que la autoridad de la escritura o estas, cuando surge algún conflicto, alguna controversia, dice, no es algo que se deba resolver, hermanos, como en una charla amena, ¿verdad? Como si las gentes se fueran a tomar el té, y de una forma muy tranquila, pues ahí se expusieran las ideas y se llegara al diálogo y se pues minimizara todo lo que es contrario a la palabra de nuestro Dios. Dice que debemos recordar más bien que esto es como una lucha, dice, es como un combate espiritual, ¿no? Dice, es una guerra encarnizada. Así se debería de ver cuando algo está en contra de la autoridad de la escritura. Y en cierta forma, hermanos, pues es algo espiritual, ¿verdad? Porque pues no nos vamos a poner físicamente a golpear, ¿verdad? O a lesionar o a destruir a una persona que no está acorde a lo que exponemos, ¿verdad? Cuando estamos exponiendo verdaderamente y con precisión la escritura, ¿verdad? Cuando la escritura está investida de toda la autoridad que nuestro Dios le da, ¿verdad? No vamos a agredirlo físicamente, ¿verdad? No vamos a maltratarlo, ¿verdad? Pero porque eso no es correcto, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una situación espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos estar preocupados, ¿verdad? Por su situación en cuanto al pecado, a su situación en cuanto a esos errores que lo están alejando de
de nuestro Dios, y con eso es lo que nos debe de preocupar, ¿verdad? Y en ese sentido debemos de verlo como un combate espiritual, ¿verdad? Dice aquí incluso en el estudio, como un combate a muerte, ¿verdad? Dice que estamos nosotros para derribar la fortaleza de los pensamientos que se oponen a la verdad. Vamos a derribar todos esos argumentos. Vamos a tener nuevamente una lectura de la palabra, hermanos, en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice aquí, hermano, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Como decimos, la escritura pues está investida de la autoridad de Dios, es una arma poderosa para destrucción de fortalezas. Dice, con ello vamos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, pues es el sentido, hermanos, como debemos de considerar más bien cuando hay opiniones que son contrarias o que son adversas a lo que la escritura nos dice. Continuando con nuestros estudios, hermanos, dice aquí que hay una nueva perspectiva. Dice que tiene un nombre propio, dice, a la cual se denomina la hermenéutica de la humildad. Y tiene aquí el estudio una definición que dice que se encuentra en la descripción de un seminario sobre el tema. Y dice, voy a leer, dice: este curso pretende ayudar a los estudiantes en su proceso de aprender a formular una nueva teología y métodos creativos que sean relevantes en el mundo pluralista, multicultural y posmoderno, que son llamados a ministrar. En esencia, es un intento por articular una hermenéutica basada en el diálogo y un esfuerzo sincero para ir más allá de los límites de la cosmovisión propia, es decir, una hermenéutica de la humildad. Otro defensor del mismo punto de vista dice: los cristianos deben aprender a destilar las ideas valiosas del posmodernismo con su cultura multicultural y polifacética. Digo, esto, hermano, lo han sintetizado, ¿verdad? Bueno, no esta forma de pensamiento, hermano, dice que se ha recogido también en algo que han denominado hermenéutica de la humildad, que incluso algunos seminarios, ¿verdad? Pues lo llevan, me supongo, los planes de estudio de los alumnos, ¿verdad? Esta nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? Como digo, todo verlo o aparentemente a través del diálogo, sin llegar a algunas pues confrontaciones o algo, por no tratar, ¿verdad?, de defender con determinación, como hemos visto, hermanos, la autoridad de la escritura. Dice aquí en el estudio, dice, es como si los cristianos ya se hubieran dado por vencidos en la batalla por la verdad, y como resultado la comunidad evangélica se ha convertido en un lugar donde las personas pueden defender casi cualquier cosa o promover casi cualquier doctrina, y la única cosa que
a nadie se le permite decir es de que alguien está en un error. Sí, de acuerdo a estas doctrinas, como decíamos, pues toda persona tiene derecho, toda persona es libre de exponer sus ideas, ¿verdad? De sostener sus criterios, ¿verdad? Y a los mismos pues se les debe de dar valor, ¿verdad? Todos deben de manifestarse, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Pues todas las personas tienen derecho de expresarse, ¿verdad? Es cierto, no les pueden coartar el derecho, pero lo que sí debemos de hacer es con denuedo, ¿verdad? Con convicción, ¿verdad? Y una vez que escudriñemos la escritura, ¿verdad? Que entendamos con la ayuda de nuestro Dios la escritura, ¿verdad? La verdad de la escritura, pues sí exponer, ¿verdad, hermanos, de esa forma la verdad que ella contiene, ¿verdad? Porque sabemos que está investida de toda autoridad. Dice aquí en el estudio, ¿verdad? Dice que se debe de predicar la doctrina sana, que se debe de enseñar y exhortar a las personas con la autoridad inherente de la palabra de Dios. Algo inherente, ¿verdad? Pues es algo que por naturaleza se tiene, ¿verdad? Y aquí nos dice que la autoridad es inherente de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es una de sus características, es uno de sus atributos, ¿verdad? Dice, según sea necesario, se debe confrontar o reprender a las personas que se opongan a la verdad. Vamos a leer, hermanos, también en Primera de Timoteo 4:11. Dice en Timoteo 4:11. Bueno, ahí el subtítulo desde el 10, hermanos, dice, es un buen ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas, va a leer desde el 6 hasta el 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Bien, hermanos, continuando con el estudio, dice que esto no significa que tengamos licencia o que tengamos el derecho o que nos esté permitido ser abusivos o ser rudos. Dice, si es posible ser denodados y caritativos al mismo tiempo, y ese es el equilibrio por el cual debemos esforzarnos. Pablo dice que debemos seguir la verdad en amor, y así también es como debemos proclamarla. Sin embargo, el amor no excluye la autoridad con la que debe de hacerse esa proclamación. Como les decía, hermanos, pues esta es una situación más que nada espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos estar preocupados por la salvación de las personas, ¿verdad? Debemos de exponer la palabra de nuestro Dios con autoridad, pero a la vez con amor, ¿verdad? Lo decían, no nos vamos a golpear, no nos vamos a lesionar, ¿verdad? Uno a otro, ¿verdad?
pero no obstante debemos de hacer esa proclamación con autoridad y con amor. No existe otra forma legítima de manejar la verdad bíblica. Después de todo, es la verdad revelada por parte de Dios mismo y debería ser proclamada conforme a esta realidad. Dice que la Biblia nunca habla de una hermenéutica basada en el diálogo contra visiones del mundo. Se supone que nuestra predicación de las Escrituras tiene autoridad plena. En Tito 2:1 dice, el apóstol Pablo dijo a un predicador joven, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y al final del mismo capítulo añadió, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. En este caso, hermano, como dice aquí, nosotros debemos de hablar con toda claridad, con toda precisión, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como para concluir, ¿verdad? Como dije en un inicio, si nosotros como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Que hemos sido salvos por la misericordia de nuestro Dios, sabemos que la palabra de nuestro Dios no tiene errores, sabemos que la palabra de nuestro Dios es inspirada, sabemos que la palabra de nuestro Dios es verdad y estamos convencidos también de que la palabra de nuestro Dios tiene autoridad, ¿verdad? En el sentido de que debemos de obedecerla, ¿verdad? Porque está investida de esa potestad, de esa facultad, ¿verdad? De obedecerla, porque es inspirada, porque es ordenada por nuestro Dios, porque contiene las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles a los cuales Él también dio autoridad. Entonces debemos de obedecerla, debemos de vivirla, hermanos, debemos de creerla, ¿verdad? Y cuando sea necesario, bueno, en todo tiempo debemos de proclamarla y debemos de hacerlo con esa determinación, ¿no? que tiene, ¿no? Con esa autoridad que tiene, ¿no? De presentarla no como una alternativa, no como una opción, ¿no? que si se puede o no tomar, ¿no? Debemos de presentarla como decía el estudio, ¿no? Como un árbitro que decida, que tienes la última palabra, ¿no? Sobre cualquier situación. Entonces, hermanos, pues es importante, ¿va? Que con la dirección de nuestro Dios, con la dirección del Espíritu Santo, pues consideremos ello, ¿va? Que tengamos bien claro, que las Escrituras pues tienen toda esa autoridad, ¿va? Y nosotros pues de esa forma, ¿va? Debemos de compartirla, ¿va? Con amor, ¿va? Pero conociendo y teniendo en cuenta que tienen toda autoridad, a la hora de compartirlo, le digo, que se considere como una guerra, ¿va? Pero como que estamos peleando una batalla, ¿va? Pero en sentido espiritual y en amor, ¿va? Más bien preocupados por la salvación de las personas con las que estamos hablando, ¿va? Que es lo más importante, ¿va? Nosotros sabemos, ¿va? O entendemos y creemos que Dios es el que llama a las personas en su momento, ¿va? Como ya hemos visto también en los estudios, ¿va? A las que Él conoció, a las que Él ya predestinó, ¿va? Pero nosotros no sabemos, ¿va? Eso únicamente lo sabe nuestro Dios, ¿va? Sus pensamientos, ¿va? Son más altos que los nuestros y sus caminos más que los nuestros. Él es quien sabe a quién va a llamar en su momento, ¿va? Y nosotros pues lo que sí debemos de hacer es cumplir con el mandato de compartir su palabra, ¿verdad? Pero y también para poder cumplir con el mandato de compartir su palabra, ¿verdad? Y compartir la autoridad que tiene su palabra, pues debemos conocer su palabra, debemos de escudriñar su palabra, porque en la comisión también, cuando nos da la gran comisión, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y debemos de conocer, hermanos, las cosas que Él nos ha mandado, ¿verdad? Las cosas que Él nos ha mandado pues están en su palabra, ¿no? En su palabra que es verdadera, en su palabra que tiene autoridad. Pues bien, de esta forma pues concluimos
con la ayuda de nuestro Dios con este estudio, hermanos. Vamos ahora a pasar al momento de las peticiones, de los motivos de oración. Entre ellos tenemos las situaciones de salud. Está nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana Ana Laura, para pedirle que nuestro Dios siga actuando conforme a su voluntad, conforme a su misericordia en nuestras hermanas. Que Dios bendiga a nuestra hermana Eloína y a su mamá, ¿verdad?, que ha estado un poco enferma, para que Dios la siga sosteniendo, para que nuestro Dios la siga cuidando. También bendiga a Vero, que cuide al joven Yair, ¿verdad?, que está en esta situación del cáncer, ¿verdad?, que nuestro Dios ponga su mano poderosa en su cuerpo, ¿verdad?, que Él restaure cada parte lesionada de su organismo. Que bendiga a nuestro Dios también a nuestra hermana Lupita, que cuide de nuestra hermana Tabita, de nuestra hermana Epifania, de Edna Guerrero, de Daniel Garcés, de Wendy. También, hermanos, por ahora, por situaciones laborales, algunas derivadas de esta contingencia, hermanos, que aún no concluye, ¿verdad?, pero estamos pues en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos que Él tiene el control de todo y confiemos en que Él está actuando, ¿verdad? Y esto pues va a pasar, ¿verdad? Y sigamos poniendo en las manos de nuestro Dios. Y entre ellos, en los motivos laborales, está Dago, está Adrián, Edith, Gloria, por el regreso también de los hermanos que se están reincorporando a las empresas, ¿verdad?, a sus actividades, por la empresa de nuestro hermano Ignacio Lorenzo, que Dios lo guarde a él, a su familia, que Dios le dé sabiduría de lo alto en las tomas de decisiones que él tiene que realizar, ¿verdad?, a que nuestro Dios lo sostenga y lo guarde juntamente con su familia. Por Armando Coronado, también que Dios lo bendiga en su trabajo, en sus labores. Por nuestra hermana Blanca Miriam, su esposo y sus hijos, ¿verdad?, que Dios también derrame bendición en ellos. Que Dios siga cuidando a nuestro hermano Rafael, que Dios lo ayude también con su familia, con sus hijos, y que principalmente siga cuidando a su hermano Alfredo, que Dios le siga dando fortaleza, ¿verdad?, ahora en estos días todavía recientes, ¿verdad?, que sufrió la pérdida de su esposa. Por la señora Isabel Moreno y su familia, por nuestra hermana Alicia, por su hijo Joseph, por su hija Yamuri, por sus nietos, también por Jade y por Jaime, el papá de sus hijos, y por su vecina Verónica Palacios. También por Braulio Jesús, que Dios lo siga sustentando y cuidando en su recuperación. Que Dios bendiga también a la familia Moreno Escamilla, que Dios los guarde, los siga dando paz también. También por el fallecimiento de su hijo. También por el señor Jesús Alberto Hernández, que Dios lo ayude para superar su pasado. Que Dios siga también siendo con nuestro hermano Marco Bocelli, que también Dios le dé salud, ¿verdad?, que él requiere, que ha estado también enfermo nuestro hermano Marco, ¿verdad?, que Dios siga supliendo sus necesidades y que Él siga restaurando la vida de nuestro hermano, para que Él pueda continuar trabajando, compartiendo la palabra de nuestro Dios en la labor que Él tiene también de atender a los enfermos, y que Dios los siga bendiciendo. Que bendiga también nuestro Dios a Aarón, a Rubén, a Alfonso y Alejandro, hermanos de nuestra hermana Eloína. También por su hermana Miriam Eunice, por su salud. Por el trabajo de nuestro hermano Pablo, por el trabajo de José Ángel y por sus padres. Por Augusto Armenta y nuestro hermano Jesús Armenta, para que Dios les siga fortaleciendo, les siga recuperando, ¿verdad?, que Dios les siga dando salud.
por la salud de Eugenio Rangel, Francisco Javier y su esposa, por la familia de María Félix Quirós, por Ricardo e Irina, los hijos de nuestra hermana Mireya Arteaga, por la salud de nuestra hermana Carmen, de nuestro hermano Ezequiel, por la familia de nuestro hermano Manasés Martínez, para que Dios siga también siendo con ellos, dándoles paz, dándoles consuelo y fortaleza. Por Josué, por Norma, por Fer Sosa, por Betania y sus líderes, por su papá y por Josué para que comparte el Evangelio, por Edna, por Rubén, por Omar Esquivel Robles, que están en terapia intensiva, por Cari, su sobrina, por Chapap y Ticul, que son misiones de la iglesia donde asiste la hermana de Cari, y también por Rubén Omar Robles Esquivel. Son las peticiones, hermanos, en sus hogares, pues hagan también oración por todo ello, para que poner en las manos de nuestro Dios a todos nuestros hermanos que están enfermos, nuestros hermanos que atraviesan por situaciones laborales, que aún no están trabajando, los que han perdido sus empleos, a los que les han reducido incluso sus salarios, o que están trabajando menos, ¿no? Para que Dios provea siempre para ellos, ¿verdad? Dios tiene siempre sustento de su pueblo, hermanos, así como tiene cuidado de las aves, como tiene cuidado de las plantas, ¿verdad? Mucho más tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Que confían en Él, que esperan en Él. Entonces vamos a tener esta oración, hermanos. Si escapan a mi mente peticiones, nuestro Dios las sabe, ¿verdad? Él va a atender de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia. Vamos a tener la oración por estas peticiones. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, alabamos, Señor, tu nombre, Señor. En esta tarde, Señor, agradecemos porque tú eres bueno hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Gracias porque tú nos sustentas, Señor. Gracias, Señor, porque provees todo lo necesario, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el alimento espiritual a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, de lo alto, que nos ayudes a entenderla, Señor, que nos ayudes a comprenderla, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a practicarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, a tener esa convicción, Señor, de que tu palabra es verdadera, Señor, de que tu palabra, Señor, tiene autoridad, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Perdona, Señor, nuestros errores y nuestras faltas, Señor, cuando no actuamos, Señor, de esta forma, Señor, cuando parece que solamente en teoría, Señor, lo entendemos, Señor, pero no lo practicamos, Señor, no lo vivimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos transformes, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, a pedir tu dirección, Señor, en todo tiempo, Señor. Que tú dirijas nuestros pasos, Señor, que tú guíes, Señor, nuestra conducta, Padre, que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cuides de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor, que tu mano poderosa sea en sus vidas, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, a la joven Yair, Señor, que tiene esta enfermedad, Señor, del cáncer, Señor. Sabemos que esta enfermedad, Señor, es difícil, Señor, es compleja, Señor. Muchas veces es dolorosa, Padre. Pero lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas con él, que seas en su vida, Señor. Que seas en su cuerpo, Señor. Que proveas todo lo necesario, Señor, para su atención, Señor. Que bendigas a su familia, Señor. Que también puedan estar atentos, Señor. Que puedan brindarle afecto, Señor. Puedan estar, Señor, al pendiente, Señor, de lo que Él requiera. La sabiduría a los médicos, Señor. Permite, Señor, que los tratamientos que está recibiendo, Señor, puedan tener efecto benéfico, Señor, en su cuerpo, Padre. Pedimos, Señor, que seas también con Irina, Señor, que tú
bendigas también, Señor, todos los medicamentos que ella está recibiendo, Señor. Permite que surtan, Señor, el efecto correcto, Señor, en su cuerpo, Señor. Bendice a sus padres, dales el consuelo, Señor. En su corazón, dales fortaleza, Señor. Que ellos tengan esa esperanza, Señor, esa convicción, Señor, de que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Que tu palabra, Señor, es verdadera, Señor, y que podemos confiar en ella, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, tú restaures, Señor, a esta pequeña, Señor. Bendice, Señor, a nuestra hermana Lupita, sé con nuestra hermana Tabita, Señor, nuestra hermana Epifania, Señor. Cuida de ella, Señor, suple todo lo necesario en sus casas, Señor. Permite, Señor, que sus familiares y que nosotros como sus hermanos en la fe, Señor, también estemos atentos, Señor, a lo que ellas requieren, Señor. Que no dejemos de orar por ellas, Señor, y de tenerlas presentes, Señor, siempre en nuestros juegos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, también que cuide, Señor, a todos nuestros hermanos de la congregación, Señor, que de edad avanzada. Te pido que seas con mi suegra, Señor. Te pido que guardes también a nuestra hermana Esther, Señor, que cuides de nuestra hermana Anita Malerva, Señor, que seas con nuestra hermana María de la Paz, Señor. Que tú les guardes, que les bendigas, Señor, donde ellos se encuentran, Padre. Que también ellos puedan sentir, Señor, que tú estás a su lado, Señor. Que no estén tristes, Señor, que no estén angustiadas, Señor. Que confíen, Señor, en que tú les guardas, Señor, en que tú les sostienes, Padre. Te pedimos que cuides, Señor, también de nuestro hermano Armenta, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has protegido, Señor, tú le has sostenido, Señor, hasta hoy. Te pido, Padre, que tu mano poderosa, Señor, le siga guardando, Señor. No permitas que él recaiga, Señor. Pero sobre todo permite, Señor, que su fe, Señor, esté puesta siempre en ti. Bendice a cada uno de sus hijos, Señor, en sus actividades. Y que ellos también, Señor, te reconozcan, Padre, siempre en todos sus caminos, Señor, que siempre estén en comunión contigo, Padre. Te pido, Señor, también de que seas con nuestro hermano Manasés, Señor, que tú cuides de él y de su familia, Señor, que les ayudes en esta situación difícil, Señor, por la cual ellos están atravesando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les des, Señor, paz, Señor. Que tú les des consuelo, Señor, y que les ayudes, Señor, para superar esta situación, Padre. En tus manos les ponemos, Señor. También, Señor, te pedimos que cuides a nuestros hermanos, Señor, que están atravesando por situaciones de desempleo, Señor. En tus manos ponemos a nuestro hermano Dago, Señor, para que si es tu voluntad él pueda encontrar, Señor, nuevamente, Señor, un lugar donde pueda desarrollar las actividades laborales, Señor, y que pueda tener un mejor sueldo también, Señor. Te pedimos que tú le bendigas, Señor, que él no decaiga, Señor, que él confíe y espere siempre en ti, Señor. Bendice, Señor, a nuestra hermana Edith también, Señor, que tú lo proveas, Señor, de un trabajo, Señor, que tú proveas del sustento, Señor, para su casa, Señor, para sus hijos, Señor, que tú la guardes, Señor, en todas sus actividades, en todos sus caminos, Señor, que ella confíe en ti, Señor. En tus manos poderosas la encomendamos, Señor. Sé con nuestro hermano Ignacio Lorenzo, Señor, dale sabiduría, Señor, en su empresa, Señor, bendícele, Señor, en las decisiones que él ha tomado, Señor, en las que está tomando aún, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le guardes, Señor, que él acuda, Señor, siempre a ti, Señor. Que él confíe, Padre, en que tú vas a darle la salida, Señor, en todo momento, Señor. Te pido que seas con él, con su esposa, con cada uno de sus hijos, Señor. Que no le desampares, Señor, que él siempre esté, Señor, bajo tus alas, Señor, que él esté siempre bajo tu amparo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú también cuides, Señor, a cualquier hermano de nuestra congregación, Señor. Señor, que si no recuerdo, Señor, su nombre, Señor, que esté atravesando, Señor, por situaciones difíciles, Señor, laborales, Señor. Te pedimos que tú proveas, Señor, lo necesario para su sustento, Señor. Que tú no te olvides de él, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que también cuides a nuestro hermano Rafael, que seas con él, con su familia, que principalmente sigas
cuidando, Señor, bendiciendo a su hermano Alfredo, Señor, allá en Matamoros, Señor, que seas con él, que seas con sus hijos, Señor, que sigas dando también fortaleza, que sigas dando paz, Señor, a su corazón, Señor, por la pérdida, Señor, que también ellos han sufrido. En tus manos benditas, Señor, les ponemos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les guardes, Señor, y que no te apartes, Señor, de ellos. Te pedimos, Señor, también que seas con nuestra congregación, Padre, que cuides a cada uno de nuestros hermanos, que seas con ellos, Señor, que seas con los jóvenes, Señor. Que nos ayudes, Padre, a escudriñar tu palabra, que nos des sabiduría de lo alto, Señor, para entenderla, Señor, y que nos ayudes, Señor, también a poder obedecerla, Señor, a poder acatar, Señor, los preceptos, Señor, tus enseñanzas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, perdona nuestros errores, Señor. Ayúdanos a esperar, Señor, siempre en ti, Señor. Sé con nuestro pastor, Señor, bendice a los ancianos, Señor, y a todos los hermanos, Señor, que se congregan para alabarte, Señor, para servirte, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues con la ayuda de nuestro Dios, pues concluimos con este estudio. Nuestro Dios los bendiga, ¿verdad? Y que sea de bendición para todos nosotros y nuestras familias. Dios les bendiga.